Amigos, un gusto saludarlos. Un honor estar nuevamente acá con ustedes, poder compartir a través de esta transmisión, a través de este nuevo Wintalks que hemos estado llevando a cabo en las últimas semanas. Tenemos invitados súper especiales. Hoy tenemos un invitado que no necesita presentación y casi no uso esta frase, pero en realidad una persona que ha estado trabajando en una industria que es una industria que está empezando a nacer, que es incipiente en el país, pero que hay algunos actores que han estado empujando esta industria, que él es uno de ellos. Ahorita se los voy a presentar, no sin antes esperar un momento para que más personas se conecten. Estoy emocionado porque he estado viendo cómo los empresarios, los emprendedores han estado comunicándome y he estado hablando con ellos acerca de que están viendo un poco más la luz al final del túnel. Y como he dicho, esto no es un hoyo en el que caímos, este es un túnel que hay que atravesar y que vamos a salir de esta. Hay que tener esa actitud y poder seguir avanzando en nuestros negocios, en lo que hacemos, tratando de mantener la calma y manteniendo esa actitud positiva, reinventando lo que hay que reinventar, cambiando lo que hay que cambiar, pero enfrentándonos y sobre todo trabajando en lo que nos corresponde, haciendo nuestro papel, haciendo nuestro trabajo bien hecho. Creo que hay una recompensa para aquellos que trabajan duro, para aquellos que se esfuerzan. Creo que esto va a durar muy poco. Se espera que esta crisis golpee muy fuerte a los negocios, pero creo que aquellos que logremos entender qué cosas de nuestro negocio hay que cambiar, qué cosas de nuestro negocio hay que evolucionar, vamos a lograr salir y vamos a mantener a flote nuestro negocio, que es un tiempo probablemente en el que no vamos a poder crecer, no podemos pensar en generar mucho más de lo que habíamos planeado o generar lo que habíamos planeado, sino es un tiempo en el que debemos de pensar en cómo apoyarnos, cómo colaborar, cómo trabajar unidos y cómo colaborar unos con otros. Entonces, sin más, quiero invitar al escenario a Kenneth. Hola, Kenneth, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por ¿Cómo aceptar estás? esta invitación. No, gracias a ti. Teníamos tiempo ahí de querer comunicarnos y conversar un poco y qué bueno que siempre estos momentos de crisis siempre dan oportunidades para hacer las cosas a veces. Sí, mira, esta plataforma nos permite hoy poder conectarnos y poder llegar a nuestra audiencia, la audiencia de Revista Win, la audiencia de mis perfil de LinkedIn, donde estamos transmitiendo también. Y qué bueno poder tener acá. Hoy queremos hablar del Kenneth soñador, del Kenneth productor de películas y del Kenneth empresario, porque queremos ver esas tres facetas tuyas y quisiéramos comenzar preguntándote ¿cómo fue el sueño de convertirte o cómo comenzó el sueño de hacer una película? Pues el sueño no comenzó antes de irme a México a estudiar cine, sino que el sueño de hacer películas comienza dentro de las aulas de cine y comienza siempre como un acto de rebeldía, porque lo que me pasó fue que en las aulas siempre nos ponían estas películas complejas, complicadas, que eran de planos largos, lentos, y eran las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana dentro de una clase, y era bien complicado el hecho de tratar de aguantar y comenzar a, como a educarnos el cerebro para comenzar a ver este tipo de películas. Y entonces yo comienzo una batalla de comenzar a buscar por qué las películas, algunas eran taquilleras, otras no eran taquilleras, por qué Blockbuster en ese momento, porque había muchos blockbusters en los cuales nosotros nos la pasamos ahí todo el tiempo, y por qué debían el cine de arte, el cine comercial. Y yo creo que el cine es cine, y el cine no tiene nada que ver con que sea comercial o no, es simplemente si te conecta o no te conecta, porque al final eso es, ¿no? Y hay buenas como malas películas. Entonces, o hay películas que para ti son buenas y películas que para los demás tal vez son malas, o porque tal vez yo no pienso como tú, entonces creo que una película es lo que es. Entonces, surge adentro de los salones de clases, surge filmando mi primer cortometraje, cuando yo filmo mi primer cortometraje en una López Mateos frente a una plaza que se llama El Sol. Y me acuerdo que de haber puesto mi ojo en el lente, detrás del lente, y poner a los dos actores que yo mismo había conseguido, que ni siquiera eran actores, en una plaza. Ahí comienza mi conexión con el cine, ahí Eso era comienza como estudiante.
como estudiante, completamente como estudiante. Sin embargo, antes de eso, yo estudié en la Universidad del Valle Ingeniería Electrónica y todas mis tareas siempre las presentaba en video. No sé por qué, pero Sí, las pues. presentaba en video. Y en el colegio también presentaba las cosas en video. Por alguna razón extraña, jamás me imaginé que se iba a ser eh, algo que sí iba a convertir prácticamente en mi vida, porque yo prácticamente he renunciado a todo por esto, ¿sabes? Entonces, fue ahí el primer momento que grabo mi primer cortometraje, mi primer plano, hay una conexión personal y así descubro que esta era mi vocación, mi pasión. ¿A qué cosas has renunciado que más te han dolido, que despegarte de ellas ha sido más fuerte? Lo que pasa es que hay un momento donde te desprendes de... El cine necesita mucha disciplina, necesita mucho estudio, necesita muchas horas de ver material, necesita muchas horas de trabajar, de practicar, de ensayar, de errar, de fracasar. El fracaso es sumamente fundamental en esto para poder hacer las cosas. Y al final sacrificas noviazgos, sacrificas familia, sacrificas tiempo y muchas veces tiempo para ti mismo, porque hay un momento donde se convierte el cine tan importante dentro de ti o tu carrera tan importante que de pronto abandonas absolutamente todo y hay momentos donde hasta te abandonas a ti mismo, ¿no? Entonces, eso Sí. ha sido para mí el cine. Irte a México fue fundamental en tu carrera, cómo influyó en vos y qué hubiera pasado si no hubieras tenido esa oportunidad de ir a México. Mira, es yo creo que, como decía hace poco Ricardo Darín, no hay una verdad, hay muchas verdades a través de un mismo planeta. Tú, ahorita en esta conversación, tu realidad es muy distinta a la mía, tú estás en un aula, yo estoy en otra aula, ¿no? Y aunque estamos teniendo la misma conversación, tenemos dos puntos de vista completamente diferentes de la vida, ¿no? Y creo que algo que sí me sirvió muchísimo de haberme ido a México, cruzar el charco, como dicen, fue prácticamente cambiar el giro de ver el país como un guatemalteco y comenzar a verlo desde afuera, como un extranjero, por ejemplo. Y de pronto estar en el mismo país que era otro país y comenzar a verlo como una persona de ahí y al mismo tiempo verlo como un extranjero estando ahí. Porque a veces me tocaba que filmaba cosas y me decían, oye, parece la Ciudad de México, parecían muchos lugares, pero no parecía la ciudad porque las personas que viven en un lugar ven las cosas de una manera, es fascinante porque sí cambia mucho la perspectiva cuando sales. Y entre más vas viajando que el cine y lo que hago me ha permitido prácticamente viajar por todo el planeta, te vas dando cuenta de que somos muy parecidos. Tú vas a las calles de Perú, en Lima, y son muy parecidas. Vas a las calles de Ecuador y somos muy parecidos. O sea, de pronto, aunque parecemos distintos, somos muy, muy parecidos. Y eso creo que la universalidad de las cosas me ha enseñado que las cosas universales son universales cuando vamos a lo más íntimo de nosotros. Y de esa manera podemos contar cosas universales. Qué bien, qué bien. Y eso te abrió la mente. ¿Cómo era Guatemala en temas de producción cuando te fuiste a México y cómo era cuando regresaste? Mira, ya tenía tiempo de estar en esos pininos, ya estábamos jugando a hacer cine. No estoy diciendo que ha habido un cambio abismal, pero tampoco digo que estabas en la universidad o estabas en el colegio o en la escuela y nunca nadie te estaba diciendo que te tenías que dedicar al cine, por ejemplo. O sea, hoy creo que ya es algo de lo que se habla, ya hay varias universidades que ya tienen la materia audiovisual. El cine ya no es como la locura a la que nosotros nos enfrentamos, porque la locura a la que nosotros nos enfrentamos fue prácticamente a ciegas. No sabíamos ni siquiera a qué nos estábamos enfrentando, ni siquiera sabíamos si estábamos dedicando el tiempo a algo de lo que pudiéramos vivir, ¿sabes? Y ese riesgo perturbador a mí me pareció alucinante y por eso lo hice. Y ese riesgo, ¿quiénes has visto, quiénes fueron los que pioneros en tomar ese tipo de riesgos en Guatemala? Pues mira, yo vi una película que a mí me movió mucho como guatemalteco, que fue El Silencio Neto, porque esa película, de cierta manera, era un reflejo. Yo nunca había visto una película de nuestro país, filmada en nuestro país, aunque después vi muchas, pero ese reflejo para mí fue esencial, porque al no estar acostumbrados a eso, muchas veces te choca. Y creo que
me di cuenta de que la importancia del cine era chocarnos porque aprendíamos a vernos, a observarnos, a saber de dónde veníamos, quiénes éramos, hacia dónde vamos. Y sin eso hubiese sido prácticamente imposible para mí retratarnos, ¿no? Y desde entonces prácticamente de las 3 películas, 2 las he filmado aquí en Guatemala. Y es bien curioso porque cuando ves las películas podría ser en cualquier parte del mundo, no necesariamente en Guatemala. Y creo que eso es lo que más me ha gustado a mí de hacer cine, que no te puedan encasillar. Cuando decidiste hacer cine, ¿tenías otras opciones que el venir a Guatemala a hacer cine, Kenneth? No sabíamos dónde estaba la oportunidad de hacer cine. Yo simplemente, yo creo que mis papás estaban muy tranquilos de que estuviera en un país donde se estuviera hablando el mismo idioma, donde estuviéramos más cerca, donde pudiéramos tomar un avión y de cierta manera, si había una emergencia, pues estar, ¿no? De cierta manera esa protección que nos caracteriza como guatemaltecos, de que cuesta que la gente de pronto comience a volar. Pero yo creo que ese viaje es lo que nos permite crecer. Y yo considero que mi nivel de maduración, que no es mucho tampoco, surge en Guadalajara, Jalisco. Surge asustado, surge sin tener la posibilidad de ayudarme de una u otra forma, surge siendo orgulloso, no pidiendo dinero cuando lo necesitaba, pero porque yo sabía que yo tenía que lograrlo y porque no quería desilusionar y decepcionar a nadie. Ahí es donde surge y ahí es donde yo creo que surge el verdadero ser humano para cualquiera, ¿no? El hecho de dejar tu zona de confort, porque cuando estamos en nuestra zona de confort creo que es muy difícil evolucionar y cuando estás en una selva desconocida te puedes encontrar a cualquier león, a cualquier animal que pueda hacerte daño y esa selva es sumamente necesaria para la vida. Si tú me preguntas qué le aconsejaría a cualquier chavo, salir, salir y ver el mundo, y luego regresar y verlo, volver a ver tu mismo mundo y volver a salir. Kenneth, cuando hablamos de arte, nuestra región Centroamérica y cuando hablamos de cine, música y también otras parecidas, cuando vemos Centroamérica se ha quedado muy atrás y Guatemala, a pesar de que es el país más grande de Centroamérica, estamos muy pegados a México, tenemos esa influencia mexicana, no hemos podido crecer. ¿Cuál es tu opinión? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué no ha habido un crecimiento de esta industria en nuestra región y en Guatemala? Estamos creciendo al ritmo que tiene que ser, porque al final, así como estamos creciendo gastronómicamente, yo me acuerdo que regresaba de México después de estar apantallado por tanta comida diferente, tantas cosas, de pronto cada vez comenzamos a toparnos con lugares en los cuales también podías compartir, lugares donde podías tener una conversación, y esto al final se traduce en cultura. Hace poco, de hecho, tuve una discusión fuerte en Twitter porque dije que éramos uno de los mejores países de Centroamérica y lo sigo sosteniendo. O sea, creo que me ha tocado filmar en todo Centroamérica y te digo la verdad, no, creo que no tenemos comparación y perdón a los demás países que me encantan y que los adoro y que me encanta su comida, su gente, todo, pero creo que tenemos que comenzar a estar más orgullosos de quiénes somos. Nos falta autoestima de país, de decir somos guatemaltecos y podemos hacer las cosas. O sea, yo no creo que estemos atrasados. El tema es que no queremos salir de esa victimización de la cual algunos nos quieren poner ahí porque de eso viven, de victimizarse, de pensar de que necesitamos de los estados, de los gobiernos, y no necesitamos de nada de eso, necesitamos de nosotros mismos, de salir adelante, de abrazarnos, de juntarnos, de estrecharnos las manos y de salir adelante como amigos, como hermanos que somos. De ahí yo creo que no hay ninguna excusa, ¿sabes? Qué cosas aparte de esto que hablas, que creo que es fundamental? En mi opinión, yo creo que nos ha hecho falta un poco más esto que lo que se habla un montón. Nos ha hecho falta unirnos, colaborar más, tal vez unificar ciertas cosas, pero también, ¿qué otras cosas crees que han hecho falta para poder hacer crecer una industria como la del cine? El problema más grande es que nos cuesta reírnos cuando alguien más ríe. Nos cuesta ver a alguien reír y simplemente reflejarnos en esa persona y entender de que esa persona es como nosotros, ¿no? Genial. Y gravísimo problema, que esto es a nivel latinoamericano y creo que mundial, que la gente
cree que si al que está al lado le va bien, a nosotros nos va a ir mal porque a él le está yendo mejor. Y creo Sí, no es que así. es todo lo contrario. Si el cuate que está al lado le va bien, eso significa una oportunidad para mí porque hace más fácil el hecho de que yo pueda moverme a otro lugar gracias a que esa persona ya se movió. Entonces, ese tipo de cosas yo las encuentro egoístas y creo que entre más abajo llega a estar nuestro ego, más alto va a estar nuestro futuro como ciudadanos y como país. ¿En tu industria ha estado cambiando esto, Kenneth? ¿Ha estado dándose más colaboraciones? Sí, o ¿Cómo sea, lo has visto? parece que sí, pero, o sea, tú a veces hacen grupos, los que dicen que hacen mucho no hacen nada, los que quieren protagonismo al final no les interesa a nadie más, y entonces cuando quieres hacer las cosas es bien interesante, pero cuando tú comienzas a hacer cosas para cambiar las cosas, a la gente le cuesta muchísimo sumarse. Y a la gente le cuesta querer ser parte del cambio. Parece como que todos quisieran permanecer en el mismo lugar y eso se me hace una locura. He tenido una discusión un par de veces, ¿no? Con relación a comparar México con Guatemala y hablar acerca de que México sí apoya a sus artistas, México sí apoya a lo nacional. Y yo decía, bueno, puede ser que tal vez sí apoyen más que nosotros, Guatemala, pero, o la región o los demás países de Latinoamérica, pero también tienen un montón de, de medios, tienen un montón de plataformas que les ayuda a crecer, que los expone, los exhibe y por eso hay más oportunidades de que alguien tenga éxito en algo como esto en México. Esa es mi opinión, pero quisiera saber tu opinión. No quisiera caer en comparar México con Guatemala, pero sí Lo, que nos hace falta hacia dónde debemos ir. lo que pasa es que yo creo que es un proceso, lógicamente no hemos sido un país que ha estado sumergido, aunque tenemos una cultura impresionante. Tú te topas a un empresario en la Ciudad de México, no necesariamente está hablando de una generalidad, pero sabe de cine, sabe de libros, sabe de arte, sabe de muchas cosas. En Guatemala a veces es difícil y cuando te topas con alguien así, quieres ser su amigo para siempre, ¿me entiendes? Porque es hermoso el hecho de toparte con gente que le interese. Y a veces nos sumergimos demasiado en la superficialidad de las cosas y dejamos de valorar a las personas por lo que son y por lo que podrían traernos a nuestras vidas y cultivarnos, ¿no? Entonces, yo creo en eso, no creo que haya una diferencia mayor entre México y Guatemala, lógicamente el tamaño, los años de experiencia, pero nos parecemos mucho y al mismo tiempo somos muy diferentes, ¿no? Y ya. Bueno, muy bien, bien, bien. Cuando decidiste hacer una película y hablando de tu parte como empresario y hablando de tu espíritu emprendedor, que hoy probablemente muchos de los que están viendo esta transmisión son emprendedores, los que van a ver nuestra comunidad de emprendedores, ¿cómo fue ese primer paso? ¿En qué pensaste cuando ibas a hacer la primera película? Pues mira, yo sí creo que primero lo más importante como artistas o como cualquier persona que se dedique a hacer cualquier cosa que quiera hacer es que haga lo que no le parece que sea un trabajo. Cuando tú haces algo que te gusta, puedes pasar las horas que sean. Cuando tú de pronto comienzas a ver el reloj porque ya van a dar las 5 de la tarde y me tengo que ir, o cuando te despiertas y dices, madre, tengo que ir a trabajar. Entonces, renuncia a ese proyecto, renuncia a ese proyecto porque no es el proyecto en el que tienes que estar. Cuando de pronto pasan las horas y necesitas 36, 48 horas y que el día sea de 50, es en ese momento donde lo que haces realmente es tu pasión y es lo que va a cambiar tu vida. Yo creo mucho en hacer lo que más te gusta y yo siempre quise que las cosas que yo hacía conectaran. Al inicio, los primeros cortos que hice fueron muy raros. Y me daba risa que a veces los exhibía en un salón de 50 personas y tal vez una persona lo entendía y entonces comencé a juzgarme fuertemente porque no entendía por qué lo que estaba haciendo estaba tan alejado de la gente. Y ahora, pues básicamente lo que he tratado de hacer es que he tratado de ser lo más honesto posible con lo que hago y no hago cosas en las cuales no creo.
Y lo más difícil, creo yo, es como alejarse de esa perspectiva que tienes tú cuando estás en el piso, ¿no? Porque es muy diferente, como cuando algún amigo te pide un consejo. No sé si te has dado cuenta que algún amigo te pide un consejo y tú tienes la solución, que para él parece ser tan compleja y tan difícil y para ti es tan fácil, pero el tema es que tú lo ves desde otro punto de vista y lo ves desde un punto de vista más abierto. Cuando tú comienzas a darte cuenta que lo que necesitas es ver más, desde más arriba las cosas, entonces yo creo que hay un progreso y es así como es la vida y así son las empresas y así es el trabajo. Cuando hiciste la primera película, ¿pensaste tener ese éxito que tuviste? Porque entiendo que has hecho tres películas, he visto dos de ellas, eh, formaste otras películas, pero nos has estado contando que hiciste algunos otros cortos antes. Pero esa primera película que estuvo en Netflix, que ganó un premio, ¿cómo fue Yo, que mira, comenzaste con eh, un pie derecho? siempre digo lo mismo, era muy idiota, muy estúpido, y me creía que podíamos llegar a todo el mundo. Y Sí, yo sí les digo que cuando alguien les diga que son muy ambiciosos o que simplemente algo no se puede hacer, sí se puede hacer. Mi principal ambición era llegar a todo el mundo con mi primera película. Tenía 23 años cuando esto comienza como a pasar por mi cabeza y de pronto llego a los 26 y nos da la hermosa oportunidad de hacerla con Juan Carlos Quesada. Cuando esto pasa, me di cuenta de que prácticamente un deseo se había convertido en realidad de una mejor manera en la que yo me lo imaginé, porque yo no sabía cómo tenía que pasar, pero simplemente nos pasó. Entonces, a raíz de eso, viene otra película y pasa de una manera diferente, ¿no? Y pasa generando satisfacciones distintas. Y en la tercera, pues lógicamente hay un momento donde también creo que tú como humano tienes que comenzar a regresarle a la sociedad de la que vienes. Y uno de los aspectos más importantes era hablar de lo que nadie habla. Y para mí esto fue fundamental. Entonces, si me preguntas si me imaginé esta situación, sí. Nunca me he imaginado los tiempos, eso es lo que nunca sé, pero yo sí creo que si sueñas con llegar a Marte, por lo menos vas a llegar a la Luna. Sí, te he escuchado decir que, hablando de lo que decías, de querer conquistar el mundo, querer llegar a todo el mundo, también ese pensamiento tiene que ver también con que hagas películas en poco tiempo. Te he escuchado decir que tus películas las has hecho en tiempo récord o las películas te hacen en ese tiempo. Yo creo que he sido muy visual, he filmado muchísimos comerciales, muchísimos documentales, he filmado todo tipo de cosas, la verdad, gracias a Dios. Te puedo decir que más de 1000 producciones a lo largo de mi vida en estos años. Y es curioso, pero cuando yo llego al set, sí sé qué quiero. Me es muy claro saber qué quiero, saber qué pedirle a un actor o saber qué no pedirle, porque a veces hablar está de más. Y he tenido muchos fracasos internos, ¿sabes? De que tal vez no se logró algo que yo quería. Y lo único que me queda es entender de que tengo que continuar haciendo la misma película. La misma película la voy a tener que hacer todas las veces hasta que aprenda a hacer esa película, ¿no? La película que intenté por primera vez. Soy una persona que no se queda satisfecha con nada, que quiere seguir creciendo, que en la siguiente simplemente espera tener la oportunidad para crecer más. Hasta la fecha he sido muy bendecido. Cada vez se han ido las personas que realmente no sumaban ni aportaban nada a mi vida, las personas que me succionaban, las he ido dejando, las he aprendido a dejar ir y lógicamente me he acostumbrado como a tener ahora un círculo más fuerte y más lindo de gente que me suma emocional y espiritualmente. Kenneth, ¿cuánto tiempo te lleva desde que, o te ha llevado en tus películas, desde que piensas en el nombre o en el concepto o en el tipo de película que vas a hacer hasta que sale al cine? ¿Cuánto tiempo te lleva esto? ¿Cómo es ese proceso? Hay tres preguntas aquí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es el proceso? Y la otra, ¿cuánto dinero se necesita para hacer una película? O sea, se necesita desde 0 pesos hasta muchos millones, depende de qué película quieres hacer. Y segundo, eh, ¿cuánto tiempo? Depende de la claridad y facilidad o complejidad del proyecto, porque
Por ejemplo, septiembre la escribí en septiembre, se preprodujo en octubre y se filmó en noviembre. Sí. Y si tú me preguntas, ¿esa es la manera correcta de hacerla? Yo te diría que no, pero hoy en día es la única película guatemalteca con 3 años de exclusividad en Netflix, por ejemplo, en Estados Unidos, España y Latinoamérica. Entonces, y de pronto hay películas que tienen un poco más de lentitud en conectar y de pronto conectan o encuentran sus propios espacios. Entonces, si tú me preguntas si tiene algo que ver con el tiempo, no creo que tenga que ver con el tiempo, tiene que ver con que las películas siempre encuentran su lugar. Las películas siempre encuentran sus espectadores, las personas que las quieren ver, las personas que conectan con esas películas, las personas que se van a transformar gracias a las películas, porque tú no haces películas simplemente por hacer películas. Las películas tienen que dejarnos algo, que es lo que yo creo que debe hacer. Pero tampoco escribo o hago películas pensando en que estas te tienen que dar un mensaje, creo que es lo más absurdo. Yo creo que las películas las haces pensando en algo y de pronto ellas mismas te transforman y te enseñan cosas a ti también. Septiembre es tu historia, la historia de tu familia. ¿Cómo decides hacer esta película? ¿Por qué? ¿Qué había detrás de hacer una película como esta que también generó alguna cierta controversia la temática de la película? Pues mira, es una película muy sumamente personal. Es una película que de cierta manera toca cada uno de los personajes que han transformado mi vida. Habla de mi vida antes de que yo naciera, lo cual es bastante extraño, pero sí era un constante, fue una constante manera de aprender a observarme y aprender a ver el mundo donde estaba y lo que había abandonado yo por tratar de convertirme en otra cosa, ¿no? Yo creo que septiembre para mí fue el inicio de muchas cosas, fue el inicio de saber cuál era el tipo de cine que yo quería hacer y que muy poco tiene que ver con lo político, me refiero a quería hacer historias que realmente me afectaran a mí para poder transformar a los demás. Y como dice Guillermo Arriaga, el arte es una cachetada que te pega en la cara para comenzar a ver lugares donde tal vez había oscuridad y de pronto ahora encuentras un punto de luz. Y también creo que cuando reobservas y le das vueltas a algo que te ha pasado en la vida, es como cuando lees un libro. Tú puedes leer un libro a los 20 años y significa algo, a los 22 lo lees otra vez y significa otra cosa, a los 30 lo lees y es otra cosa. Entonces, creo que septiembre significó esto. Septiembre significó transitar a lo largo de mi vida desde muchas partes de mi vida y retratarme como ser humano y fue desnudarme por primera vez como, no sé si artista, porque la palabra artista se me hace una palabra muy grande. Y como director tampoco, porque también se me hace una palabra complicada y que espero algún día poder llegar a ser ambas. Kenneth, cuando hablas de hacer una película y de todo lo que hemos hablado ahorita que conlleva hacerla, ¿cuál dirías que es el secreto o cuál ha sido tu éxito? ¿Cuál ha sido tu receta del éxito? ¿A qué le atribuyes el éxito de tus películas? ¿A la historia? ¿A saber buscar quienes produzcan la película? ¿O ambas? No sé, quisiera saber a qué le atribuyes el éxito con tus películas. Primero, la palabra éxito es sumamente compleja y sumamente subjetiva porque para unos el éxito puede significar una cosa, para otros otra cosa. Lo que yo sí te puedo decir es que yo no creo que haya alcanzado el éxito hasta el momento. Me han pasado cosas muy hermosas, pero sí creo que lo más importante es continuar haciéndolo, continuar intentándolo. O sea, yo creo que eso es lo más difícil, no rendirte, ¿no? El hecho de pensar de que cuando terminas un proyecto tienes que comenzar el otro. Y lo más difícil aún es terminar un proyecto. Yo creo que muchas personas comienzan emprendiendo algo en sus vidas y no lo terminan. Y yo creo que esa es una de las características más fuertes que he tenido en mi vida, que he tratado de terminar absolutamente todo lo que comienzo. Sí, terminar las cosas, que es lo que muchas veces nos pasa. Comenzamos a escribir un libro, entonces hay mucha gente queriendo escribir un libro y lo tiene ahí rezagado y no Exacto. concluir, no terminar de hacer las cosas. Kenneth, cuando te preguntaba con relación a esta pregunta del éxito, también quisiera saber
¿en qué te consideras bueno? O sea, ¿qué cosas has hecho bien para que tus películas lleguen y sean esas cosas buenas que te han pasado? Saber qué no quiero, yo creo que ha sido fundamental. Sí, pues. Saber qué no quiero ver es fundamental. Saber qué tipo de personas no quieres cerca es también fundamental. Saber qué es lo que no te gusta y en qué tipo de personas no te quieres convertir también es fundamental. Yo creo que no sabemos, yo creo que ninguno en la Tierra sabe exactamente qué desea para sí mismo en el futuro, porque puede que lo que el futuro tenga de parado para nosotros sea mejor, pero sí creo saber qué es lo que no quiero. Y eso me ha ayudado mucho para filmar sobre hecho, porque hay cosas que simplemente no quiero ver y hay cosas que simplemente no es lo que el personaje necesita, según yo. Sí, pues. ¿Cuál es tu película preferida? ¿Cuál la que más te ha llenado de satisfacción? Tengo muchas a través del tiempo. Tengo muchas películas que me afectaron de diferentes maneras, como profesional, como ser humano, como una persona que ni siquiera se dedicaba al cine, ni siquiera sabía que se iba a dedicar al cine. Tengo varias. Por ejemplo, siempre menciono esta película que se llama On the Edge, que es Al filo de la navaja, una película de John Carney, una película irlandesa, que toca el tema del suicidio y cómo, por qué la gente piensa en suicidarse, o sea, haciendo la vida la cosa más hermosa que te puede pasar y al mismo tiempo puede ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, esta película en particular me afectó mucho como película porque realmente abundó en esos lugares oscuros y profundos que alguna vez podrían o no pasar en mi mente. Tengo películas como, no sé, El Gladiador, que me pareció fascinante, porque es una película sumamente perfecta en todos los ángulos y cuando ves una película así y ves que el director jamás te ha ganado un Oscar y ha hecho muchas de las mejores películas que tú te puedas imaginar, y te das cuenta de que la perfección puede que te toque una vez en la vida, ¿no? Amores Perros fue una película que me ocasionó bastantes cambios y aparte que fue la primera película que ya como estudiante de cine compro en un paquete de 3 películas donde venía 21 gramos, Babel y todo, fue los primeros DVDs originales y estaba como en esa onda. Y aparte que me había mudado a México. Amores Perros creo que es una película muy aterrizada y en la cual yo creo que el mismo director jamás imaginó lo que iba a torcer esa película en México en particular y lógicamente en el mundo y que yo creo que fue una película que le cambió la vida para siempre. Kenneth, ¿cómo ves el futuro del cine? ¿Cómo visualizas en los próximos años el cine guatemalteco? Yo creo que vienen nuevas generaciones, generaciones menos perturbadas que las nuestras. Yo creo que todo el tema del conflicto armado interno al país le ocasionó yo creo que es un stand-by y que ahora, después de tantos años, pues sigue, es como cuando tienes una herida y sigue sangrando, ¿no? Yo creo que esa herida tiene que secar, pero va a secar cuando se hable de la verdad desde todas las aristas, no solo desde un punto de vista, ¿no? Y cuando dejemos de decir que cuando alguien más que habla de algo que tiene que ver con algo en lo que no estamos de acuerdo sea un panfleto, y cuando no es un panfleto para nosotros es poesía y es arte. Entonces, desde esa perspectiva, que yo la considero prácticamente ignorante y analfabeta, porque no nos detenemos a considerar la obra y la obra no tiene nada que ver con los autores, ¿sabes? Las películas son completamente independientes a los autores. Los autores simplemente somos como el vínculo, el canal que hace que una obra pase, ¿no? Y al final lentamente se desprende de nosotros hasta convertirse en algo que simplemente existe y que va a seguir existiendo sin nosotros. Entonces, cuando eso pase, yo creo que Guatemala va a comenzar a crecer, cuando todos quieran comenzar a contar cualquier tipo de películas, cuando dejemos los discursos atrás, cuando dejemos de contar todo aquello que parece una moda y que por eso creemos que nos va a ir bien porque es una moda, cuando dejemos de pensar en que los festivales son lo más importante, cuando dejemos de pensar en que Netflix es lo más importante, o sea, cuando dejemos de pensar de que todo lo demás, a excepción del cine, es importante, entonces vamos a comenzar a hacer buenas películas en este país. ¿No crees que va a pasar algo parecido a otros países, o Colombia, por ejemplo, que hace
hoy tantas películas de narcos, o sea, otra estaba pensando que Guatemala, las películas que han sobresalido en los últimos años han tenido la temática de conflicto armado que vivimos, pero no, igual lo pienso ahorita y no creo que también esta temática sea una temática que tenga mucho que explotar, pero no sé qué pensás vos. Yo creo que los países necesitan hablar, los países necesitan contar lo que son de maneras cerradas y de maneras realistas, porque necesitamos desahogarnos, es como una especie de psicólogo, ¿no? O sea, tú vas al psicólogo a contar, ¿no? El psicólogo casi no te habla, tú le hablas de todo y prácticamente pagas por hablar. El cine es de la misma manera y hay un problema muy grande, que lógicamente siempre hay intereses ocultos por todos lados, donde los artistas de cierta manera somos como ese vínculo otra vez de ese canal que se comunica con las masas, ¿no? Y yo creo que el cine de esa manera es el arte más popular que existe. Entonces siempre va a estar afectado y es afectado en el mundo. O sea, cuando tú ves una película norteamericana, siempre veías esas batallas contra los rusos, que ubicaban al norteamericano como alguien completamente invencible, que solo un americano podía matar a 300 solito, y ese tipo de cosas se han tocado en el cine durante años. Es un móvil, ¿no? Y no va a dejar de ser así, no va a cambiar. Simplemente los que tenemos que ir buscando cómo transformar esto somos nosotros como cineastas y cada vez más que alejarnos de eso, simplemente ser más honestos con nosotros mismos de lo que queremos hacer o no. Debemos empezar a ver la industria del cine como para los empresarios que nos ven, es válido verlo como un negocio al que hay que apostarle, Kenneth. Es que sí puede ser, el tema es, depende de qué tipo de cine quieres hacer, el que mucha gente quiere ver o el que tres intelectuales dentro de un festival quieran ver, o películas que son sumamente largas de las cuales nadie más quiere ni siquiera pasar 10 minutos más viéndola. Yo creo que tiene que haber un equilibrio y creo que todas las películas al final, todos los puntos de vista, todas las maneras, si me pongo de cabeza del lado de la izquierda, de la derecha, desde el centro, desde el feminista, desde el machista, desde lo que sea, todos los puntos son sumamente importantes para la sociedad. Porque realmente yo no creo que tú no puedes establecer un criterio. Por ejemplo, hay un programa que habla, que se llama Con Criterio, por ejemplo, y que hablan como que es como con criterio, pero no hay criterio de nada, porque al final siempre es como desde un punto de vista. O sea, nunca hay como esta dualidad. Por ejemplo, a mí me parece curioso cuando, por ejemplo, tú ves los debates políticos y siempre ves los debates, pero de los mismos lados. O sea, es como el mismo lado hablándose a sí mismo y aplaudiéndose el otro al otro, en vez de simplemente encontrar dos puntos que no tengan o que realmente tengan discordias. Entonces, la audiencia nunca va a poder tener un criterio real hasta que se toquen los dos puntos. Es como esta película que se llama Amantes del Círculo Polar, no sé si la viste alguna vez. Es una película muy interesante porque prácticamente cuenta el punto de vista de la novia y el punto de vista del novio. Y cuando los ves a los dos, le crees a los dos. Y yo creo que eso es sumamente importante en nuestra sociedad, el hecho de poder ver todas las aristas, todas las profundidades, y es así como la industria va a comenzar a hacer algo Y más. buscabas aportar a este punto con tus películas en una época conflictiva. Los últimos años hemos vivido varios momentos difíciles en tema de político y hoy, bueno, vivimos un tema que probablemente venga a ser un parteaguas en eso que veníamos viviendo, pero quisiste aportar con tus películas a esa problemática, a esa división que se ha dado en Mira, Guate. yo cuando hice Septiembre, jamás me imaginé que me iba, por ejemplo, volver un tuitero, por ejemplo. Sí, Porque a pues. mí, o sea, yo nunca hice cine por política en la vida, pero de pronto me di cuenta que había un vacío sumamente grande, un agujero gigante, donde una gran parte de la realidad de nuestro país no se estaba contando y a ningún cineasta más le interesaba contarla, porque simplemente esto no generaba absolutamente nada, ni a su economía, ni los aplausos, ni nada de ese tipo de cosas. Y yo creo que yo sí quise ahondar en eso porque me afectó mucho de sobremanera saber de que
hay una parte completamente ignorada por los mismos periodistas, por la misma gente que escribe libros, por la misma gente que simplemente cuenta nuestra historia. Ahora tú vas a los libros de educación y te cuentan la historia que ellos quieren. Cuando, no importa qué es lo que digan, ¿me entiendes? Y entonces yo sí creo que el tiempo dirá qué tan importantes fueron estas películas. No, yo creo que hoy, que son tan recientes, es imposible saber lo importante que fueron. Yo siempre creo que el tiempo es el que habla más que nosotros mismos. Sí, pues, las películas te dieron esa oportunidad de volverte tuitero, entonces, Kenneth, de Pues todo. más que entero, me enseñaron de que era muy importante que yo me atreviera a hablar lo que yo creía, lo que yo pensaba y lo que yo había vivido, a dejar que simplemente el Twitter, de cierta manera, había un momento donde el espacio era lo mismo que yo te decía, todos pensaban igual, todos decían lo mismo, todos se retuitaban, todos se abrazaban, todos decían exactamente lo mismo, aunque mucha gente no estaba de acuerdo. Y yo creo que lo más interesante es que cuando tú te atreves a hablar, mucha gente también se atreve a hablar. Y Sí, ahí es cuando tenemos una historia real, porque es ahí sí. donde tenemos todos los puntos de vista, ¿no? Sí, y creo que tuitear también es un arma de doble filo porque se vuelve simplista los comentarios donde no se les pone la importancia que necesita un comentario y si lo rápido por el espacio pequeño, entonces terminas diciendo algo, haciendo irrelevante algo que tiene mucha relevancia. En cambio, en una película creo que puedes abordar mucho más. ¿Qué temas has visto que podrían darse en películas, Kenneth? Mira, yo Sin comencé haciendo un thriller de suspenso, me interesa mucho volver al suspenso, al horror, es algo que me divierte sumamente cuando que es de lo trabajo. que más vemos en Guatemala. Leí el otro día que vemos mucho Sí, terror, mucho. el horror es algo me parece fascinante porque descubrir cuáles son nuestros miedos, yo creo que es algo muy interesante. De hecho, ahora dicen que uno siempre filma la misma película, varias veces me lo ha dicho un amigo guionista, que fue maestro mío, y puede ser que sí, yo siempre he filmado personajes que están huyendo de algo. Y ahora la pregunta es ¿de qué estoy huyendo yo? ¿Sabes? Sí, pues. Entonces, No lo has descubierto todavía. no, para nada, pero es curioso que los personajes principales siempre están siendo Sí. perseguidos por algo o alguien, o huyendo de algo. Entonces, yo creo que ese tipo de análisis son las cosas que uno tiene que ir descubriendo mientras uno va evolucionando en este hermoso séptimo arte, ¿verdad? ¿Y estás trabajando en eso o en qué estás trabajando ahorita Estoy hacia el trabajando en futuro? dos películas, una para Estados Unidos, otra para filmar en República Dominicana y otra que quiero hacer aquí en Guatemala también. Entonces estoy en eso. ¿Y tenías planes para este año que no se dieron o los planes que tenías venían para después? Mira, lo más hermoso de la carrera de un cineasta es que la incertidumbre es una causalidad, casualidad y es el destino de todos los días. Tú nunca sabes dónde vas a estar mañana cuando eres cineasta. Tú nunca sabes si mañana vas a estar en Ecuador, en Perú, en México, en Estados Unidos. De pronto una llamada simplemente te mueve de un lugar a otro. Y yo creo que eso es lo que más amo de mi carrera. Entonces el COVID al final simplemente fue una oportunidad más bonita, de más silencio para poder dedicarme a hacer algo que amo. Y simplemente significó la oportunidad de encontrar otras oportunidades y adaptarme a la nueva evolución del mundo. Yo no creo que sea un colapso, sino que simplemente fue la muerte de una generación para comenzar otra, ¿no? Eso es todo. Genial. Kenneth, yo siempre he pensado que he querido hacer una película de mi vida porque la encuentro como... Y tengo rato de no contar mi historia, te la voy a contar aquí en vivo, rapidito. Yo soy hijo de un padre albañil y una mamá que lavaba en casas para ayudar hacía tortillas, torteaba. Y luego cuando tengo 12 años, mi padre es asesinado. Tenemos que irnos a vivir a un asentamiento en la zona 6 en una situación complicada. Yo cuando vi septiembre me identifiqué de alguna manera y me recordé de las escenas que salen ahí, porque es muy parecido a esa época en la que
vivimos nosotros de niños. No tengo 36 años ahorita, pero y mi papá es asesinado, yo tengo que empezar a trabajar a los 12 años, en el trabajo vendiendo el diario El Gráfico en la mañana y La Hora en la tarde. Ese era mi trabajo de todo el día, vender el gráfico en la mañana y La Hora en la tarde. Y así es como, y me acaban de hacer un reportaje en La Hora y lloré ese día que me hicieron llegar a La Hora. No, en el video salgo llorando porque me quebranté de recordarme de ese tiempo en el que tenía a los 12 años que vender periódicos, pero tuve un sueño de poder convertirme un día en periodista y poder hacer este tipo de cosas. Entonces, hoy es un día también importante, alguien que cuenta historias, alguien que hace películas, y yo contándole mi historia acá creo que es épico este momento. Y bueno, nadie en mi familia había ido a la universidad, yo logro ir a la universidad y estudio para ser periodista y luego ponemos revistas, hemos tenido revistas, eventos, y hoy tengo la oportunidad de entrevistar, hemos estado entrevistando personajes acá. Y quería contarte que no quería terminar la entrevista sin contarte mi historia, y dejársela a todos los que nos están viendo, a quienes puedan ver este video, contarles un poco esta historia que en las 106 entrevistas que he hecho desde marzo para acá no la había contado, pero hoy quería aprovechar a contarla acá con vos y dejarla acá también al público antes de terminar. Y es algo bien interesante lo que dices, porque al final, si te das cuenta, eh, las personas siempre están ávidas de momentos extraordinarios, felices, con mucho sol, mucha playa. Y si te das cuenta, los momentos que realmente te marcan muchas veces están llenos de adversidad, pero lo más interesante y lo más importante es que esa adversidad fuiste capaz de superarla, y hoy cuando te ves aquí en este momento, lógicamente genera nostalgia. Pero yo creo que son fundamentales para marcar nuestra vida, son como tatuajes. De hecho, dicen que las personas en estas nuevas generaciones se tatúan mucho más, pero Sí, es porque les hace falta vivir cosas, ¿sabes? sí, pues, ok, Cosas que les marquen, interesante. tratan de marcarse, y es una nueva generación porque ya no viven tantas cosas como las que se vivían antes. Entonces, hoy en día yo creo que lo que has vivido es admirable y te admiro mucho, y qué placer estar aquí contigo compartiendo hoy, y gracias por la oportunidad de poder hablar. No, a vos, gracias por tu tiempo. Quiero terminar preguntándote dónde te ves en el futuro, cuál es esa meta, esa gran meta que estás persiguiendo, esa gran meta que perseguiste en tu vida como productor, como escritor, como artista. La verdad es que vos lo mencionabas en la entrevista, decías que es una palabra muy grande ser artista, pero lamentablemente en Guate tenemos muy poca gente haciendo películas, y vos has sabido hacerlo bien, te has abierto puertas, te has abierto camino y has logrado también abrirle camino a otros que probablemente vienen atrás, pero quisiera conocer ese futuro que ves de ti, Kenneth. Yo creo honestamente que el problema más grande que tenemos los seres humanos es que, y me incluyo en eso, es que estamos pensando tanto en todo lo que podemos lograr, en todo lo que va a ser mañana, en todo lo que va a pasar en 10 años, en 20, 30 años, eh, y dejamos de disfrutar el momento que tenemos enfrente de nosotros, y el cual es el único real, ¿sabes? Porque ni siquiera sabes si mañana vas a estar aquí. Sí. Entonces, si me preguntas cuál sería mi consejo, cuál sería mi manera de ver la vida de aquí a 10 o 20 años, o dónde me veo yo de aquí a 20 años, haciendo lo mismo que hago hoy, diciendo lo mismo que digo hoy, lo que se me da la gana, tratando de herir las menos utilidades posibles, pero tratando de decir lo que pienso, y haciendo lo que se me da la gana. Ese es el Kenneth Miller que yo quiero ver en 10 años. Qué bien, genial, genial, Kenneth. Muchas gracias por todo lo que nos has oído, y esperamos seguir viéndonos por ahí y seguir viendo tus éxitos, tus películas, y muchísimas gracias a ustedes también que han estado por acá conectados hoy. Estamos acá, seguimos esta semana, seguimos teniendo por acá contenido
Voy a leer acá para no dejar. Miguel Artiga dice, excelente película, Septiembre, gracias por aportar una perspectiva diferente. Por acá, te admiro mucho, señor Kenneth, dice por acá, y Dania Mérida, por aquí aplausos, por aquí saludos, bueno, gracias a todos los que estuvieron conectados y a los que dejaron por acá sus comentarios en LinkedIn. En otras plataformas no podemos ver acá los comentarios, pero un saludo a todos y muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar conectados. Gracias a vos, Kenneth. Nos seguimos viendo. Unas palabras para despedirte, por favor. Cuídate mucho y muchas bendiciones y pásensela bien. Aprovechen la crisis porque estos son los momentos. Recuerden que el dinero no se acaba, simplemente cambia de manos. Así que así es para trabajar y echarle ganas. Gracias, Kenneth. Un gusto saludarlos, que estén muy bien y que, bueno, quiero también cerrar rápido diciéndoles que el masterclass que hemos diseñado, voy a dejarles un anuncio por acá, pero pueden inscribirse, aquí está masterclass.winverse.com para que puedan ver más información. Muchas gracias. Hay 3 formas de enfrentarnos a la crisis, como cabeza de avestruz bajo la arena, cuando no haces nada y dejas que todo siga su rumbo, como bombero tratando de apagar fuegos y rescatando todo, y como estratega, cuando buscas alternativas de futuro y diseñas estrategias para seguir. Si eres fundador de negocios o estás a cargo de una empresa y quieres esclarecer el panorama de los próximos meses, te invito a que seas parte de este Masterclass. 18 Masterminds de 8 países de Latinoamérica, 15 horas de contenido inédito y explosivo para diseñar tu propia estrategia. Obtén los 3 módulos por un precio único. Inscríbete ahora al Masterclass Estrategia para anticipar el futuro.